Cordial saludo, mi nombre es Juliette Londoño, soy estudiante del programa de Psicología de la Universidad Nacional Abierta de Distancia UNAD. Este es el curso de aprendizaje, grupo 79 de la tutora Sonia Patricia García. Esta es la tarea 5 de evaluación final. Vamos a hablar un poco acerca de todo lo que vimos durante el curso, las tareas 1, 2 y 3, y vamos a iniciar con la definición de aprendizaje. Podemos hablar de aprendizaje como ese proceso de transformación y concepción del medio que nos rodea, que nos abre las puertas a la adquisición de la erudición, ya sea complementando las experiencias que tenemos o poseemos adquiriendo nuevo conocimiento. En él interactúan nuestros procesos como la percepción, la atención, el lenguaje y la memoria, y que actúan en conjunto para dar como resultado el aprendizaje. Tenemos en la tarea 1 concepciones acerca del aprendizaje, en la tarea 2 naturaleza del aprendizaje, concepto, características y estilos de aprendizaje, y en la tarea 3 modelos de aprendizaje conductual, cognitivo y construccionista. Durante el proceso, digamos que hicimos unas fichas, las cuales pues nos dieron como las pautas para tener una buena lectura. En la ficha número 1 trabajamos lo que fue la lectura titulada Siete principios basados en la investigación para una enseñanza inteligente de Ambrose, Brecht y Di Pietro. Esta lectura pues nos habla un poco acerca de qué es el aprendizaje y lo define como un proceso que lleva a un cambio que ocurre como resultado de la experiencia e incrementa el potencial de un desempeño mejorado y futuro aprendizaje. Lo denomina como un proceso, no un producto, y que conlleva un cambio de conocimiento, conciencia, conductas y actitudes. Se basa en 7 principios que provienen de una perspectiva holística y de desarrollo. En la segunda lectura o la segunda ficha tenemos la lectura titulada Manual de Psicología Educacional. Este es de Arancibia. En él pues analizamos más que todo las teorías conductuales que estaban en el capítulo número 2. Nos habla de los orígenes de la teoría conductista, se centra en el estudio de Pablo con animales. Digamos que el aprendizaje como un cambio conductual, la conducta es un fenómeno observable e identificable y las conductas maladaptivas son adquiridas a través del aprendizaje y pueden ser modificadas por los mismos principios del aprendizaje. Los aspectos positivos con respecto a estas fichas hay de resaltar que el desarrollo de las fichas resumen para la lectura se puede, digamos, destacar que es un buen instrumento que nos exige hacer una lectura juiciosa y minuciosa de los textos, ya que debemos especificar la idea principal por cada párrafo, lo que nos exige leer sí o sí el documento. Es una buena estrategia, sobre todo para aquellos, digamos, que se rehúsan a hacer una lectura detallada de los textos sugeridos. Es una buena herramienta para hacer resúmenes y análisis coherentes de las lecturas y en mi caso personal me permitió mejorar la comprensión. Como aspectos negativos tenemos, digamos, uno de los, pues, que a mi punto de vista se refiere a la cantidad de tiempo que toma leer ya que se debe leer y luego sacarle las ideas principales y citar. Pues esto requiere mucho tiempo y para las personas que elaboramos es un tema bastante complejo. Cuando hablamos de este tipo de fichas, pues también es un tanto tedioso tener que precisar la idea principal por cada párrafo, ya que en algunos, digamos, en algunos casos, uno o dos párrafos abarcan la misma idea principal. Elaboramos un cuadro comparativo. En mi caso personal, elaboré sobre los estilos de aprendizaje basado en la percepción de la información. El autor que elegí fue Ospina, Salazar y Meneses. Digamos que en esta categoría se vinculan todos aquellos modelos que poseen dimensiones de la percepción que se encuentran relacionados con con las diferentes modalidades sensoriales. Los canales de percepción, digamos que elegí Doom, Coffee Monk y Garnin como autores para comparar. En ese sentido, digamos que digamos los canales ambientales para Doom son elementos que ayudan a crear un mayor o menor grado de confort que proporcionan a los estudiantes una disposición al aprendizaje. Los fisiológicos son el aspecto de preferencia perceptuales que involucran los aspectos fisiológicos como la alimentación, el movimiento y el sueño en relación con el aprendizaje. Los psicológicos valoran al individuo desde los componentes como la percepción, observación, pensamiento y acción. Los sociológicos se relacionan con la personalidad de los individuos y los emocionales, digamos que son elementos que tienen relación estrecha con la edad de los individuos y la madurez. Coffee Moon dice que los canales de percepción ambientales son condiciones que
que haya un ambiente adecuado para el aprendizaje, movilidad, postura, tiempo y tiempo de estudio. Los perceptuales se relacionan con las capacidades para, digamos que las cuales los sujetos cuentan desde sus sentidos. Estos canales de percepción conforman sistemas de representación que no son neutros, sino que suponen una serie de características. Se clasifican en visuales, emotivos, auditivos, etc. Los cognitivos se relacionan con el procesamiento de la información espacial, análisis, memorias, secuencia y discriminación. Los afectivos se relacionan con las capacidades y preferencias de enseñanza. Para Gardner existen los tipos de aprendizaje, digo, los canales perceptuales, que son lingüísticos, que son personas que tienen la facilidad para hablar y escribir. Ellos se les facilita memorizar la información que leen y escuchan. Los matemáticos, como su nombre bien lo dice, pues se basan en el razonamiento y predominan en los números y las estadísticas. El corporal kinestésico son personas con excelente coordinación y prefieren la práctica más que la teoría. El espacial, digamos que se facilita a través de imágenes, son personas a las que se les facilita la lectura de mapas, de videos, además escriben y dibujan muy bien. La musical pues se relaciona con los ritmos, sonidos, son excelentes compositores. La interpersonal tiene facilidad para entender las emociones de los demás y generar relaciones a largo plazo. Digamos que en esta predomina la comunicación no verbal. La intrapersonal se refiere al conocimiento de sí mismo y pues que tiene claro las motivaciones que los impulsa y cuáles son sus fortalezas y debilidades. Y los naturalistas son personas que se caracterizan por, digamos, categorizar la información de manera rápida y son capaces de detectar hasta el más mínimo cambio en su entorno. Vamos a hablar de la línea de tiempo, los actores más importantes y relevantes dentro de las, digamos, de las teorías conductistas, constructivista y conductual. Vamos a iniciar con Iván Pavlov, quien nos habla de los orígenes de la teoría conductista. Él y otros psicólogos experimentaron las respuestas por medio de estímulos en animales. Lev Vygotsky, que nos habla de la zona del desarrollo próximo, que es la relación del aprendizaje y desarrollo, y describe las características en diferentes etapas del desarrollo del individuo. Edward Thorndike plantea que la forma más característica de aprendizaje tanto en animales como en humanos se produce por ensayo y error y por selección y conexión. Este autor experimentó con gatos. John Watson aplicó los principios de la psicología conductual al estudio de ciertas conductas humanas para determinar si algunos llamados instintos eran aprendidos o innatos. Edwin Guthrie propuso el aprendizaje asociativo o por contigüidad, que explica la asociación de dos estímulos en ausencia de respuesta o estímulo condicionado. Jerónimo Brunner nos supone el aprendizaje como el procesamiento activo de la información que cada persona realiza a su manera, es decir, que cada persona tiene su propio tipo de aprendizaje. Atkinson y Shiffrin nos hablan de los modelos de almacenes. En este comprende los registros sensoriales, la memoria a largo plazo, a corto plazo y memoria sensorial. Albert Bandura nos habla del aprendizaje por observación auditorio. Pues esta teoría, digamos que rescata un poco del conductismo, pero agrega al estadio del procesamiento de la información y el aprendizaje procedimientos de tipo cognitivo. David Hosbel, su teoría se basa en el punto de vista cognoscitivo, pero tomando en cuenta factores afectivos y el conocimiento que el alumno posee, es decir, las experiencias. Jean Piaget nos habla del estudio de mecanismos básicos del desarrollo cognitivo, llegando a plantear la llamada teoría genética, la cual se basa en los principios constructivistas. Robert Gardner describe el aprendizaje como una secuencia de fases o procesos. En cada uno de ellos, pues requiere que se cumplan ciertas condiciones. Es el padre de la teoría del procesamiento de la información. Y Frederick Skinner describió el condicionamiento operante o instrumental como el proceso a través del cual digamos, se fortalece un comportamiento que es seguido de un resultado favorable o refuerzo. Por lo tanto, sostiene que el aprender aquello es, digamos que se aprende aquello que es reforzado. Digamos que como conclusión inicial, tenemos que el estudio del aprendizaje como proceso cognitivo desde la psicología enmarca muchos aspectos de la conducta de la persona y de la manera como se ve, interpreta, analiza el mundo que lo rodea. Es tan indispensable que nos conduce por el camino de la evolución y nos marca rutas que nos encajan en estándares que la sociedad nos exige. En conclusión, el proceso de aprendizaje es relevante, es elemental en la vida de todo ser humano, involucra otros procesos cognitivos, abarca al humano y posee la capacidad de cambiar el medio que nos rodea. Experiencia de acompañamiento del docente.
La tutora Sonia Patricia García. En la intervención en el foro hubo un acompañamiento constante desde la apertura. En el correo interno siempre respondió de manera oportuna a las situaciones que se hicieron por mensajería interna, todas las solicitudes en los encuentros de vía Skype, pues el canal siempre estuvo abierto para cualquier inquietud, duda o solicitud. Y en los IPAs y las web, pues los encuentros que siempre fueron programados estuvo presta para responder dudas e inquietudes, tenía buen dominio de los temas tratados y los encuentros fueron significativos. Algunas referencias. Muchas gracias por su atención.